Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. La Biblia ha sido durante siglos una fuente inagotable de sabiduría, profecía y enseñanza para millones de personas alrededor del mundo. Uno de los versículos que ha capturado la atención de teólogos, estudiosos y creyentes por igual es aquel que advierte, cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, 1 Tesalonicenses 5, 3. Esta frase breve, pero poderosa, encierra en sí un mensaje profundo que es esencial descifrar en el contexto bíblico y en su aplicación a la vida contemporánea. El contexto bíblico. El apóstol Pablo escribió la carta a los tesalonicenses para fortalecer y alentar a la comunidad cristiana de Tesalónica, que enfrentaba persecuciones y dudas. En el capítulo 5 de esta epístola, Pablo aborda el tema de la venida del Señor y la preparación necesaria para ese día. Aunque los creyentes esperan con ansias ese momento, Pablo recalca que la fecha exacta es desconocida, comparándolo con un ladrón que viene en la noche. La frase, paz y seguridad, no es un mero comentario casual. Es una advertencia, se refiere a un periodo donde la humanidad podría sentir una falsa sensación de seguridad o complacencia. Sin embargo, es precisamente en ese momento cuando se desencadenaría una destrucción inesperada. Relevancia en la historia. A lo largo de la historia, ha habido momentos donde las naciones y sus líderes han proclamado paz y seguridad. En muchos casos, estos anuncios precedieron eventos desastrosos o conflictos. Estas circunstancias sirven como recordatorio de que las palabras de Pablo no eran simplemente retóricas, sino advertencias proféticas que han tenido ecos a lo largo de los siglos. Aplicación contemporánea. En el mundo actual, la búsqueda de paz y seguridad es un anhelo compartido por la mayoría de las personas. Las naciones invierten recursos significativos en la diplomacia, tratados de paz, y tecnologías de seguridad. Sin embargo, la advertencia de Pablo nos insta a no confiarnos completamente en estas garantías humanas. La verdadera paz y seguridad no provienen de acuerdos terrenales, sino de una relación genuina con Dios. Esto no significa que las iniciativas de paz sean inútiles o que no debamos esforzarnos por vivir en un mundo más seguro. Lo que Pablo nos recuerda es que no debemos dejarnos engañar por una falsa sensación de seguridad. La paz verdadera, la paz que sobrepasa todo entendimiento, se encuentra únicamente en Cristo. Reflexión final. Cuando digan paz y seguridad, es una invitación a la vigilancia, al discernimiento y a la fe inquebrantable. En un mundo que a menudo parece caótico y amenazante, la promesa de paz y seguridad puede ser tentadora. Pero la Biblia nos insta a poner nuestra confianza no en las promesas efímeras de los hombres, sino en las promesas eternas de Dios. Mientras nos esforzamos por construir un mundo más pacífico y seguro, recordemos siempre que nuestra verdadera seguridad se encuentra en una relación profunda y duradera con el Creador. Y mientras esperamos con esperanza y fe la segunda venida de Cristo, mantengamos siempre en mente la advertencia de Pablo, para no ser tomados desprevenidos, sino listos y preparados para recibir al Señor.